¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida real de alguien que dedica su tiempo y espacio a perseguir piezas de su infancia? ¿Qué es lo que realmente motiva a un coleccionista? Hoy conversaremos con César Castillo, quien ha dedicado más de 20 años a reunir figuras y juguetes de esas series icónicas de los 80 y 90 que todos amamos. Quédate con nosotros porque esta será una conversación larga, íntima y llena de anécdotas para entender el mundo interior del coleccionismo. ¡Vamos para allá! Oye, mira, César me recibió, aparte con una IPA que me encanta, con unos tremendos vasos. Yo tengo Megatron. A mí me tocó Optimus Prime. Bien, así que un saludcito por eso. Saludos, Peña. Por la visita. Quizá la primera de muchas. Pero tú ingresas, ¿en qué año al coleccionismo? Y ¿cómo has visto la evolución del mundo del coleccionismo tanto a nivel nacional como internacional? Porque uno, cuando entra a este mundo, tú empiezas a cotizar precios locales, precios de afuera, empiezas a buscar. ¿Cómo? Mira, son hartas preguntas y son preguntas difíciles, porque requieren que vayamos desarrollándolas una por una. Yo siempre me gustó tener juguetes, en realidad. Lo que cayera, en realidad. Juguete usado, juguete prestado, juguete nuevo, da lo mismo. Siempre me vi relacionado o inmerso en el mundo de los juguetes. Para mí era como tan natural como respirar en el sueño. Entonces, para mí, siempre tuve algún juguete de las series que me gustaban. Independiente que después uno iba jugando, iba creciendo y las prioridades van cambiando. Pero llega un momento en que de repente, por alguna razón, te volví a reconectar un poco con ese como sentimiento original de tu infancia. Y para mí eso me pasó. El primer como atisbo de lo que les acabo de comentar me pasó cuando reeditaron Transformers con la línea G2. Eso debe haber sido el año 93, 94, más o menos por ahí. Ahí como que volví como un poco a reeditar ese amor por los Transformers porque volvieron a aparecer en las tiendas nuevos. Claro. En esa oportunidad, si mal no recuerdo, los trajo Otto Kraus. Y teníais como muchos personajes clásicos reempacados. Los Dinos. Sí, habían unos Constructicons amarillo, estaban los ¿cómo se llama? Los Combaticons de otros colores también. Sí, trajeron los Combaticons en colores súper psicodélicos, igual que le daría el bot, colores nada que ver. Sí. Trajeron los Dinos en 3 variedades de colores diferentes, ¿cachai? Fue como muy rara esa época. Pero lo interesante es que volver a tener los Transformers como yo ya tenía 13, 14 años, entonces para mí fue como muy decidor en eso. Porque fue como, me gustaban esos juguetes, ¿cachai? Entonces como que por ahí volví un poco. Y uno cuando chico además, ese pequeño paso de tiempo, que no era mucho, tenía 13 años, sí. De los 8 eran 5 o 6 años o 7 y uno lo ve como mucho más de lo que lo ve ahora de adulto. Exacto, pero el tema es que en esos años como que no había como esa materialidad, es decir, te podía gustar una serie y no necesariamente tenías que tener juguetes, es decir, era lo ideal. Pero si no lo tenías, igual te gustaba la serie, ¿cachai? Por ejemplo, yo de Robotech nunca tuve un juguete, claro, salvo sus bootlegs que tengo comentadas, y muy de viejote ya pude tener un Valkyria, pero siempre me consideré muy fanático de Robotech. Yeah. En el caso de Transformers era algo que tenía quizás más a mano. Yo recuerdo que también fui un coleccionista fanatiquísimo de los Transformers. De hecho, creo que para mí es la serie que a mí me definió como coleccionista. Es la que yo ingresé al mundo de los juguetes y todo. Y pasa que a mi papá, que fue una persona que me acompañó en este viaje, bueno, él está vivo todavía, entonces todavía él te sigue acompañando. Él ve estas cosas, pero él siempre me remarcaba ese punto, que para él era algo extraordinario que un juguete, por ejemplo, que era un auto, de repente, ¡pah!, fuese un robot. Es que ese es un buen punto, Alexis, porque yo creo que a muchos de los niños de esa época, entre los cuales me incluyo, tener un avión que se transforma en robot, un auto que se transforma en un robot, una ciudad que se transforma en un robot, ¿cachai? Yo creo que fue algo que realmente como que te pilló de sorpresa. En general los juguetes hasta esa época eran mucho más sencillos, pero cuando empezamos a tener como invasión de producto gringo acompañado por la clásica caricatura que está ahí, fue como que quedamos todos así como no puedo creer lo que estoy viendo. Y más encima, como en aquellos años pretéritos, no había muchos canales de televisión, no había internet, ¿cachai? Entonces básicamente el segmento infantil de los fines de semana, tú le sacáis el jugo, pero que esperáis toda la semana básicamente para que llegara Cachureo, sí, ¿cachai? O Pipiripao en el caso de UCB. Sí. Y todo lo que te mostraran en pantalla tú lo asimilabas con tanta pasión, porque era como básicamente lo único que teníamos, ¿cachai?
era como la novela de uno en realidad. Sí. Yo recuerdo que con mi hermana siempre nos fuimos fanáticos de los Transformers y después posteriormente de G.I. Joe. Nos consumimos todas las series de Sambo. Y recuerdo que uno esperaba el capítulo que seguía, sobre todo cuando eran capítulos como... que no eran autoconclusivos. Claro, SOS Dinosaurs o que... Allá del Vector Sigma. Era como que tú esperabas ahí toda la semana para ver cómo iba a concluir ese capítulo. Y sabes que yo recuerdo como de manera muy nítida, quizás a ti te pasó lo mismo y a los amigos quizás también. Tú como bien dices, esto era evidentemente un negocio y la serie televisiva era la puerta de entrada a nuestra imaginario infantil, claro, para poder después nosotros pedirle a nuestros papás que nos compraran los juguetes. Pero ver el primer comercial de los juguetes que traía Abramovich. Une la Optimus Prime, Smallscreen, Drag, Toys, Inferno, Red Alert y Grafo. Los malvados Decepticons se unen en Cars y Dirt. Los Transformers, más de lo que ves. Los Transformers, Te vas a transformar. los Transformers, ¡Decepticons al ataque! ¡Autobús! los ¡Deténganlo! Transformers. Los Transformers. Otro juguete Ver hablado. los monos ahí, que los niños los transformaban y ver a los personajes que uno ya reconocía en la pantalla, era como, oh, yo quiero uno. Sí, sin duda, sin duda. Como habíamos comentado hace unos minutos atrás, sí, uno de repente veía el personaje en la pantalla y quería tenerla en manos, pero puta, el Transformers Robin eran requete contra caro. Carísimo, Y carísimo. yo creo que a muchos nos pasó que en esos años era más probable que nos llegara un G.I. Joe o que nos llegara un Master a que nos llegara un Optimus Prime. ¿Cachai? No conocí amigos en esos años que tuviera un Megatron, un Optimus, ¿cachai? O un Galvatron. Fue mucho tiempo después, quizás. Me acuerdo que mi primer Transformer fue un Outback, que es Un minicar. un minicar, que es como la versión de la tercera temporada de Round. Costaba 1.500 pesos. Y los que seguían en la escala de esta especie de proporcionalidad que vamos hablando eran los Combiners. Y los Combiners valían 2.000 pesos. Exacto. Las piezas chicas, los Combiners. Claro, porque digamos, el del medio, el grande, en este caso Motor Master o Onslaught, o ¿cómo se llama? Hotspot, Hotspot, en el caso de los Protector. valían 4.500 pesos, y los que seguían ya que valían 6.000 y tanto, y ya después se escapaban a Optimus y todos los más tope de línea. Esa era la equivalencia. Más o menos, sí. De ahí habían figuras que ya se arrancaban, pero los minicars o las partes pequeñas de los combiners era como lo clásico que te reía de repente, o que podías encontrar en una farmacia, porque Sí. en aquel entonces las farmacias no solamente te vendían analgésicos, también te vendían Juguetes. la medición del peso, de juguetes, ¿cachai? Algunas golosinas. Pasa que cuando tú comenzás a trabajar con el tema de la nostalgia, trabajar, digo, como este hobby, Ujú. en tu caso el coleccionismo, tú empiezas a, de alguna manera también a retroalimentarte información y empiezas a definir súper bien ciertas fechas, ciertos hitos que ocurrieron, cuándo ocurrieron. Y pasa que de repente hay gente que como no vivió, solamente se queda, por ejemplo, con las fechas gringas de los lanzamientos y no tiene conocimiento de cuándo ocurrió aquí en Chile. Y que en esos años había mucho desfase por lo demás. Exacto, sí, eso me pasó, por ejemplo, yo pensaba que en el caso de He-Man, que la serie había sido más corta, la serie de figura era más corta de lo que realmente fue. ¿Y por qué tenía esa percepción? Precisamente por lo que tú mencionabas, que a Chile llegó muy tarde He-Man, siendo que fue como, entre comillas, la primera serie animada de las grandes en Estados Unidos, pero a Chile llegó un poquito antes de Transformers, un poquito antes de G.I. Joe. Sí. Y Transformers y G.I. Joe llegaron, como decís tú, en 85, 86 y de ahí para adelante. Y tampoco tuvieron una presencia en pantalla tan prolongada. Fue un par de años a lo sumo. Sí. Y después como que se vino un apagón y después fuimos reemplazándolo por otro tipo de contenido. Y así fue. Ahora es cuático porque, por ejemplo, si tú revisas tandas comerciales de los años ya 90, 1990, 91, te vas a encontrar que todavía Otto Kraus vende los Thundercats, que en Chile lo estrenaron en el año 86, o sea, ya habían pasado 4 años. Hay publicidad todavía de Motu, Ajá. cuáticamente no de los Transformers, porque los Transformers desaparecieron el año 88. Pum, Adiós. hubo un apagón y hasta que apareció la G2, en ese minuto ya no se vendían Transformers, pero sin embargo series que eran más antiguas, que habían llegado antes acá o a igual fecha, todavía se vendían. Seguramente puede haber sido también el fenómeno que quedó
saldo por ahí, ¿cachai? Que tenían que guiar, lo que fuera. Pero en el caso de Transformers, lo que era más un poco evidente en cuanto al desfase eran los promocionales. Por dar un ejemplo, había una margarina en eso, que era la Dorina. Y me acuerdo que venían como unas pequeñas láminas autodesías. Pero esos personajes jamás los había visto, ¿cachai? No correspondía ni a la primera, ni a la segunda, Ni a la tercera. ni a la tercera. Es decir, a la tercera sí. Pero, No, sí. pero incluso yo diría que más allá, incluso, porque te aparecían los Headmasters. Y esos son de la cuarta, bueno, Exacto. cuarta entre comillas, son 3 capítulos, ¿cachai? Sí. Pero con ese tipo de desfase estamos hablando, que de repente teníais promocional directo al público, de lo que fuera, calzado, pasta dientes, Sí. margarina, whatever. Y teníais como cosas que ni siquiera habían llegado a Chile. Y estábamos con un desfase brutal, pues entonces cuando teníais esos promocionales que te hablaban de Scorponok, Fortune Maximus, los Headmaster, bueno, era como, ¿y estos de dónde salieron? Pero estaban tan buenos los dibujos que tampoco lo cuestionáis mucho. Exacto, y eso, un detalle importante en eso que menciona, es que muchos de los promocionales, si ustedes se fijan, o de las promociones, los comerciales, usan la música de la tercera temporada. Exactamente. De hecho, la revista que salió el año 86 usa la música de la tercera temporada que todavía no la habían estrenado en Chile. Desde Cybertron vienen sorpresas, emociones, aventuras. Haz de tus lecturas una superaventura y participa en la lucha entre los malvados Decepticons y los Autobots. Transfórmate en un ganador todas las semanas. Acierta y gana sensacionales premios con tu tarjeta Transformers. En cualquiera de los locales TIN, cobra tu premio. Tu tarjeta tiene un código personal. Ese te hará ganar. Revista Transformers, sensacionales premios para ti. Revista Transformers, la gran aventura. Sí, Entonces ahí te das cuenta que seguramente ellos ya tenían los comerciales acá, usaron la música como era de la serie, pero no habían dado la serie todavía, no habían estrenado. sí, y uno la verdad que cuando es niño, bueno, 8 o hasta 10 años, bueno, la verdad No le ponía atención. uno consumía, ¿no? Por decir, tú prestabas atención porque era lo que te gustaba, era llamativo y tenía el logotipo de Transformers y eso bastaba para mí, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, ¿qué te parece el tema, volvamos a los promocionales? El merchandising que hubo por esos años de Transformers, el año 86, por ejemplo, sale la revista. Esta es la última edición que salió allá en Chile, la número 24. ¿Qué sentimientos te produjo la revista cuando la compraste? Porque yo he recogido impresiones y es como diverso, digamos. el Sí, sentimiento. yo creo que, para serte súper sincero, no me gustó mucho el dibujo, no entendía mucho las historias tampoco, porque ya, ok, pongamos un poco en el contexto. Uno es niño, ¿cachai? No tienes idea de que existe una casa editorial de cómics en Estados Unidos que se llama Marvel Comics, Exacto. que es como el partner, entre comillas, el media partner de Hasbro, ¿cachai? Entonces ellos desarrollaron una serie de cómics, aparte contribuyeron al desarrollo de la serie y demás, pero seamos sinceros, uno no tenía por qué saber No, que existían los cómics de Marvel no. y por qué tenían una estética tan diferente, Exacto. porque tenían historias más oscuras, ¿cachai? O porque tenían el estilo de dibujo que tenían en esos tiempos, ¿cachai? Entonces, que eran dibujos como los juguetes en algunos casos. sí, exactamente. Entonces como que te podía gustar como te podía no gustar. A mí en general me gustaba todo lo que fuera de Transformers porque necesitaba como un poco alimentar esa como necesidad de consumir más productos, más información, de estar más cercano a la serie que me llenaba todos los días de la semana, ¿cachai? Que era lo que, puta, no sé, pues yo quería coleccionar el álbum, quería saber un poco más de la serie, quería un poco como abreviar ese espacio entre un fin de semana y el siguiente fin de semana. Entonces uno que entre medio estáis como loco, ¿cachai? Necesitáis como lleno ese espacio, ¿cachai? Para no aburrirme, lo que fuera, ¿cachai? Yo creo que a muchos nos pasó en esos años, por lo menos. A mí, personalmente, me pasa lo mismo. Yo como que, de verdad, soy abierto en ese sentido. Hay gente, por ejemplo, que me ha contado y me dice que no, que la historia no se parece en nada, que aparece este súper protagonismo de Shockwave y Ratchet. Como que no les gusta. Yo comparto tu visión, o sea, en ese sentido creo que como que te abría la mente en términos de como entender que una serie podía ser más allá que una tira animada, sino que también podía tener como un universo alterno Exacto. en los cómics. Pero lo más heavy es que esta revista, si tú lees las cartas, ellos nunca mencionan que es una adaptación de la versión de Marvel, sino que la plantean como propia, como hecha acá. Sí, es que el tema es que, por ejemplo, las ilustraciones de las portadas
fueron hechas por un artista nacional de apellido Ortiz. Eso es lo único que tengo claro. Exacto. Y el otro que de repente como que te dejaba un poco descolocado es que no todos los cómics que salieron, que son 24 en total, eran consecutivos. De repente tenían una historia de un punto de la línea de Marvel Comics, después te saltaba X cantidad de números para adelante, ¿cachai? Y así iba como picoteando un poco. Y lo divertido es que esta línea de serie de Héroes de la TV, también lo replicaron con G.I. Joe. Sí, ¿cachai? Y también tuvieron una parecida con He-Man. Entonces como que replicaron un poco el formato. El tomo que hubiera caído en el escritorio de alguien, le hicieron una carátula chilena. Exacto. Y vamos sacando, ¿cachai? Ahora es cuático. Yo compré hace unos años, porque para los amigos que sepan, son más de 100 los originales. Incluso hay 4 especiales o 3 de la película. Sí. Y yo tengo los 2 primeros tomos. Y eso te cae corto, porque también tenéis los de Marvel UK. Sí, pues eso te iba a decir, que yo tengo 2 libros de los Marvel USA y un tomo de Marvel UK. Y de verdad que son iguales. Sí, exacto. A excepción de que están traducidos a español de España. Pero la historia es la misma, el orden es el mismo. Entonces es cuático porque tú dices... Fuimos engañados, hemos sido engañados. Claro, pero como era un niño, da lo mismo, podíamos ser engañados. Da lo mismo, pero... Sí, creíamos en el viejito Pascuero, bueno. Sí, pero para mí las revistas me producen ese cariño muy entrañable de esa época, de lo que dices tú. Yo recuerdo que nos íbamos a quedar, yo me iba a quedar mucho en un primo, que también fanático y todo, y los dos las compramos y dibujábamos los monos, los personajes. Sí, de hecho, por ejemplo, lo bueno es que de los Transformers de aquel año es que, entre comillas, te daban mucho con el producto. Y lo mucho me refiero a que venía un instruction booklet que era como cómo transformar a tu juguete, ya, eso era uno. Y tenías también un catálogo con todos los productos de la temporada. Claro, sí. Y tenía un checklist, Sí. ¿cachai? Entonces yo, de repente abría el juguete, jugaba un juguete, la caja era maravillosa, tenía una escena de combate, pero fantástica. Y aparte después desplegaba el catálogo de productos y estaba toda la tarde viendo, ¡ay, qué bonito qué bonito me gustaría tener y como que hacía volar tu imaginación por hasta Cybertron, por decirlo así, weón. En qué cosas te gustaría tener, que obviamente no ibas a tener, pero te soñabas con tener en realidad. ¿Dónde ibas? ¿A qué tiendas? ¿Y qué sensación te producía ver tanta caja con arte tan bonito? ¿Qué sentimiento? Y si ahora de adulto, tú al ver tu colección, ¿te evoca ese mismo sentimiento? Sí, mira, yo soy nacido y criado acá en Santiago. Viví muchos años en la comuna de Macul. Pero ¿sabes qué? Yo soy de una familia, somos 4 hermanos. Yo era el tercero de 4. Y no tuve la posibilidad o la fortuna de que habitualmente mis papás me llevaran a mí, en este caso, a alguna juguetería. Eso, de verdad, que fue una de las espinas que yo clavaba en mi corazoncito coleccionista. Pero yo conocí a Otto Kraus cuando ya estaba totalmente en decadencia. A finales de los 90 ya Otto Kraus estaba cerrando y básicamente era una sombra muy triste de lo que alguna vez fue. Me pasó lo mismo con otra tienda de juguetes de esos años que se llama Rochet. Ah, Rochet estaba aquí en ibas. Está en José Domingo Cañas. Y conocí el Castillo del Juguete literalmente el último verano que funcionó. Wow. Fui para allá de haber sido el año 97, 98, no, 98, 99, que Rochet, como lo conocíamos en ese entonces, cerró, bajó el telón, ¿cachai? Ahí en José Domingo Cañas, que era como la casa central que tenía la fachada con el castillo y todo eso. Pero conocí esas jugueterías muy, muy, muy tarde en mi vida. Toyland, lamentablemente, nunca la conocí y lo único que conocí realmente de Toyland fue cuando se quemó. Que se quemó el Abumanque y fue como la desgracia misma. Pero mi contacto con las figuras de esos años básicamente está dado por las tiendas de retail. Falabella o París. O Muricy, que era una antigua tienda multitiendas que también traía productos y de repente tenían una sección de varios, porque tampoco tenían muy incorporado el concepto de la juguetería misma, ¿cachai? Entonces de repente habían parte de la tienda donde tenían como pirámides llenas de juguetes. Y yo de repente me acuerdo que acompañaba a mi papá, bueno, a pagar cuentas el día domingo y me arrancaba y veía los Transformers ahí y era como... Oh, weón, quiero tener toda esta weá algún día, ¿cachai? Y te caes pegado mirando la caja. La caja realmente tenía un efecto óptico, ¿cachai? Como que te hipnotizaba
todo lo maravilloso que estaba como presentado el juguete, y atrás lo dais vuelta, y esa escena de batalla, pero fantástica. Yo creo que eso era como quizás la mayor magia que tenían los juguetes en esa época, es que estaban muy bien presentados. Sí. Tenía muy buenos ilustradores que hacían un buen trabajo. Sí, Motu tiene una... Sí, una fantástico. fabulosa. El arte de Motu es tan bueno o mejor que el de los Transformers en ese sentido, porque ahí estamos viendo una imagen de Eternia, que después la vamos a ver en cámara, pero estas batallas como que salen los dos bandos, uno a cada lado de la imagen, el castillo al medio, es como... Es que sabes que después como que pues, mucho tiempo después, ya con hartos kilómetros de rodaje, te das cuenta de que las personas que ilustraron un poco el universo Transformers en cuanto a lo que es el box art, se basaron mucho en el juguete. Entonces el juguete, la ilustración de por sí ya es muy cuadrada. Sí. ¿Cachai? Entonces te transmite como poco en ese sentido. A diferencia de que las de G.I. Joe, que son mucho más orgánicas, son mucho más ricas en detalle, entonces como que te transmiten otras sensaciones, otras emociones. En el caso de He-Man, tiene esa mezcla tan única, ¿cachai? De que tenéis como el elemento como prehistórico, un poco como salvaje, barbárico, con elementos tecnológicos, con elementos mágicos, ¿cachai? Que hace como que el universo de Eternia fuera tan único en realidad, ¿cachai? Sí. Entonces yo creo que gran parte del éxito de los juguetes de esos años era cómo te presentaban el juguete al niño de ese entonces y cómo captaban como la imaginación de los niños. Yo te puedo comentar como anécdota, permiso, que hace unos meses cuando visité a mi amigo Mitchell de DVD Planet, para quienes lo conozcan así. Un saludo para el Sir Mitchell. Un saludo para Sir DVD Planet. Él me entregó un castillo Grayskull de la línea Origins para regalarle a la fanática. A la fanática, a los miembros del canal, a los seguidores del canal en realidad. Pero ese castillo lo tuve unas semanas en mi casa. Y evidentemente ellos siguen la línea vintage en cuanto a ilustraciones. Y tiene una ilustración muy linda. Me atrevo a decir que quizás me van a crucificar por esto, pero quizás es más bonita que la caja del castillo original, porque incluye más personajes, hay como escenas de batallas como adelante de la imagen, en el fondo, etc. Y en el reverso sale la foto del juguete y con las figuras colocadas. Pero yo tengo un hijo chiquitito que en ese minuto debe haber tenido 4 años, o 3 incluso, y sabes que cuando veía la imagen del arte del box art, digamos, la que era ilustrada, sí, se quedaba pegado. Y la miraba y me decía, mira cómo se llama y esto. Eso te quiere decir que el efecto de esa imagen es tan poderoso que despierta como una imaginación. O sea, yo creo que es como una historia en sí misma. Te evoca muchas emociones. ¿Cachai? No es... Mira, yo creo que de repente muchas de las personas que... de nuestro segmento etario, por decirlo así, coleccionamos por una razón. Quizás porque el juguete original te dejó un eco para el resto de tu vida, de lo bueno que era el producto en realidad, de las emociones que despertaba ese producto en tu corazoncito de tu mente infantil, ¿cachai? Y aparte del producto en general, no solamente era algo que te evocaba muchas emociones y te llevaba a lugares impensados, sino que también el juguete en sí mismo era muy buena calidad. Tenía las limitaciones de ingeniería propias de esa época. Exactamente, pero aún así son piezas que han perdurado por 40 y tantos años y hasta el día de hoy pasaron la prueba ya. Exacto, han pasado la prueba del tiempo, ¿cachai? Con colores propios. Entonces yo creo que eso también es como un poco mérito del buen producto que nos presentaron en esos años. Un producto bien pensado. Sí. Que desde el punto de vista del marketing fue totalmente exitoso, ¿cachai? Si no, no estaríamos hablando. Exacto. ¿Cachai? Pero yo creo que eso es, a muchos de esas personas nos despertó ese como interés en tener eso, en tener parte del universo de tu serie favorita, y ese interés nos ha acompañado por tantos años también, ¿cachai? Volviendo a los promocionales, hablamos de la revista, pero cuéntame, ¿qué te parecían algunas otras promociones? Vamos a hacer una revista, una revisión me refiero. Por ejemplo, estuvo la que mencionaste antes de Signal Dolini Drive. Exacto. Los útiles escolares, que si bien no eran fabricados en Chile, eran importados. Exactamente. Y también creo que tuvimos... ¿Te acordáis la promoción de los zapatos, los batas? Las batas, eso. Los batas, que era el mismo zapato pinfriento de siempre, pero, amigos, tenía
un sticker de Transformers. Era toda la diferencia. En realidad, ¿qué tenía? A ver, tenía un sticker que decía como, que lo voy a poner en pantalla también, decía el símbolo Autobot y decía como bata original. Claro. Y te regalaban una lámina de cartón que era long hole o snarl. Ahí solamente apelo a tu conocimiento porque mi memoria no llega tan lejos. Ya, y te daban además una lámina que se sumergía en agua, que salía Spring, y yo la tengo también, que te podía evidentemente ganar un Transformer. Cosa que nunca ocurrió, porque siempre te salía así a participar. Pero, ¿qué te parecen esas promociones? ¿Te parecieron que le hacían justicia a la serie? ¿Podrían haber sido mejor? ¿Los regalos, más allá de los juguetes, eran buenos? ¿O te parecía que igual satisfacía esta necesidad por uno consumir un poquito más cosas? Mira, en el caso específico de Transformers, yo creo que la publicidad estaba, era correcta. Pero aún así se quedaba quizás corta en comparación con otras series de esos años. Hago el símil con G.I. Joe. G.I. Joe, por ejemplo, tú tenías de repente la publicidad que si ibas a comprar a la extinta tienda DIN, tenías eventualmente la posibilidad de participar en un sorteo y podías ganarte el famoso y mítico portaaviones G.I. Joe, ¿cachai? Cosa que en Transformers no había algo equivalente, ¿cachai? Claro. Pero las promociones de G.I. Joe de esos años eran más potentes que quizás las de Transformers. Un poco por lo mismo, quizás si bien Transformers era popular, era bastante más caro. Entonces tenía menos tiraje que otras series como de esos mismos años, como Thundercats, como G.I. Joe, como Masters, ¿cachai? Que sin duda tenían mucho más arrastre porque eran, digámoslo así, un poco más accesibles para el público en general, ¿cachai? Sí, la situación, digámoslo, del país de esos años, la economía no estaba tan buena, entonces literalmente tener un juguete era un lujo, ¿cachai? Y tocando ese tema del acceso, por esos años también fue muy masivo el tema de los Transformers bootlegs. Se encontraban en ferias de Navidad, en la calle, en negocios de barrio. Ajá. Cuéntame, ¿tuviste alguno? ¿Conservaste alguno? ¿O simplemente los dejabas pasar? Mira, ¿sabes qué? No me topé con tanto bootleg en las ferias acompañando a mi mamá, ni en feria de abastos, por decirlo así, o en feria de Navidad. No me topé con tanto bootleg de Transformers, pero sí me pasó que me topé con muchos bootleg de He-Man, de Thundercats y de Robotech. Ah, sí, el famoso... El famoso Valkyrie con sacapunta y el Orgus con sacapunta. Ya. Pero Transformers, pocaso. ¿Cachai? Yo creo que para mí como lo máximo de los bootleg en esa época era la espada con agua y con chaya, weón. Ya. Que llegaba el verano y tú lo único que querías tener esa famosa espada con agua que tenía como una chaya adentro, entonces le pegáis un par de conchazos a alguien y ya la espada caga. Sí, moría. exactamente eso. Y esa espada, lo cuático es que se recicló desde He-Man y después de Thundercats. Sí. O sea, tenía multiusos. Sí, y alguien me comentó la otra vez que esa famosa espada, weón, pasaba de costar, no sé, weón, nada, weón, en esos años, ahora hacer un artículo de colección carísimo. Lo cual lo encuentro absurdo, pero también se da ese precio un poco en su justo mérito, que son piezas absolutamente desechables. Y además que tienes que encontrarle en la actualidad con el agua adentro. Sí, que no esté picada, weón, porque bastaba un conchazo mínimo para que la weá se abriera, se salía toda el agua y ya te queda una espada vacía, flácida, que no servía para nada. Sí. Pero como te mencionaba, el hecho de cuando reeditaron Transformers con G2, para mí fue como un llamado de alerta, fue como ¡pum! ¿Cachai? Esto era como algo de tu infancia que era muy preciado. Entonces como de ahí, por ahí partí. Y después de eso tuve un bajón nuevamente, que los juguetes no eran algo relevante en ese momento. Y después ya como a los 17, 18 años, por ahí 97, 98, como que me topé con una caja antigua de juguetes que tenía ahí guardada hace muchos años. Y no se me ocurrió nada mejor que hacer que de repente averiguar con compañeros más grandes del colegio si les interesaba vender sus juguetes. Entonces muchas veces me sucedió que sí. Algunos me miran con cara de que está hablando este gallo, ¿sí? Pero otros efectivamente accedían a venderme juguetes que ya no les interesaban, porque obviamente ya estaban pensando en las compañeras. Juguetes luz. Totalmente luz. Yeah. En estaba de lo más variado que te puedas imaginar. Pero para mí, cada figura que yo rescataba de esos años era un tesoro. Y después ya cuando fui creciendo un poquito más, pude tener un poco la independencia de empezar a ir yo
a ciertos lugares que sabía que vendían juguetes, porque yo cuando era más chico acompañaba a mi papá, por ejemplo el Persa Bio Bio, que ya es archiconocido y no hay nada que les pueda decir que ustedes ya no sepan. Pero en esos años el Persa Bio Bio y el Matadero, como le decían, que era como el lugar donde tú ibas de repente a comprar pescado barato, porque era como el epicentro de lo vasto en Santiago, ¿cachai? Entonces yo muchas veces acompañaba a mi papá los fines de semana y nos arrancábamos un rato al bio y picoteamos de todo. Y de repente también encontraba ahí uno que otro producto, entonces yo sabía que el Bio Bio funcionaba de esa manera. Entonces ya terminando el colegio, por ahí por el año 98, empiezo a recuperar todo esto y a construir desde cero una colección. Y desde cero a construir la red de contacto, a informarme más, y a partir así paso a paso. Y ahí como que ese fue como el punto de inicio de una colección, más bien un crecimiento orgánico de lo que actualmente estoy viendo. Y eso ahí tú vivías con tus viejos todavía. Vivía con mis viejos. ¿Cómo lo hacías en términos de poder exhibir tu colección? ¿La tenías guardada? Es que eran tan pocas figuras, Alexis, que yo creo que la colección convivía con el metro cuadrado que uno tenía de su pieza. No eran tantas. Yeah. Y de a poquito fue creciendo, pero ahí teníais que ir como jugando un poco con los recursos que teníais disponibles, el ansia, ¿cachai?, de querer más cosas, y la limitante de que en esos años estaba hablando de que recién estaba ingresando al internet de manera masiva. Sí. Recién estaba abriéndose ese mundo para ti de información casi infinita, y que bastaba que tú teclearas ciertas cosas para tener acceso a eso, y quizás la mayor limitante era el idioma, entre comillas, ¿cachai? Ahí ocurre algo importante que no sé cómo lo viviste, pero cuando llegó Internet nosotros se nos abrió evidentemente un universo de conocimiento al cual no teníamos acceso en ese minuto. Yo no sé si tú lo sabías de antes, yo al menos no, pero ahí uno probablemente en el caso de los Transformers descubrió el origen, que venían de la línea Diaclone, que venían de Japón, que eran juguetes que Hasbro había comprado para poder hacerles una serie, etc. ¿Qué te pasó cuando supiste esa información, si es que no la sabías? ¿Y cómo reconfiguró tu amor por los Transformers en ese momento? Mira, yo creo que me enteré de esos detalles que son archiconocidos actualmente bastante tarde en realidad. Porque para mí el origen de Transformers era como súper evidente. Era como nacieron en Estados Unidos de parte de la empresa Hasbro, y de ahí para adelante, ¿cachai? No fui por mucho tiempo ignorante de que había un origen previo, ¿cachai? Yeah. Y cuando vi ese origen previo, como que aún así no me quedaba del todo claro, porque la información era muy fragmentada, ¿cachai? Claro. No tenía claro el origen primigenio de la serie. Para mí siempre fue como un producto que estuvo pensado, empaquetado y exportado desde Estados Unidos, ¿cachai? Obviamente también mucho más tarde me enteré que había unas empresas sudamericanas que producían el producto a nivel local, con algunas variantes de color, empaques totalmente distintos, ¿cachai? Entonces fue pasando tiempo, fui apreciando esos pequeños, grandes detalles que te hacían como tener un entendimiento mucho más completo de lo que estáis coleccionando. Eso es. Ahora, por ejemplo, yo he escuchado harto de amigos que se dedican a la nostalgia, qué sé yo, que esto quizás es una cosa que todos sabemos, que las series animadas antiguamente eran, comillas, un gran comercial para vendernos estas líneas de juguetes. Era algo que evidentemente nosotros nunca supusimos, ni conocíamos, ni éramos conscientes cuando éramos niños. Nosotros, como decías tú, disfrutábamos de estas historias, queríamos tener el juguete. ¿Qué te pasa ahora como con esa relectura, o como posverdad, que podríamos decirle, que tiene como, no sé, a mi parecer tiene como una especie de carga peyorativa, es decir, como, si eran comerciales y fuimos engañados y nos querían vender los juguetes simplemente? ¿Crees que están así o crees que no modifica este sentimiento que uno tiene o esta conexión emocional que uno tiene con estas figuras? Mira, independiente de la razón que haya detrás del suceso que fueron los juguetes en los 80, sí, hay un tema de marketing que está muy bien pensado, muy bien dirigido al público objetivo. Pero pienso que comprar juguetes no es muy distinto a comprarse un auto o comprarse un par de pantalones. Y siempre hay
algo que a ti te incita a adquirir un producto. Obviamente tiene que estar dirigido, tiene que hacerte un sentido lo que tú estés comprando. Entonces yo no lo veo necesariamente como algo peyorativo, sino que como que es cierto, es efectivo. Pero ¿de qué manera a ti te vendían algo? Hay una gran diferencia, ¿cachai? Porque la forma que te vendían un juguete, un Transformer, un He-Man, un G.I. Joe, un Silverhawks, un Thundercat, era una manera muy brillante de venderte el producto. Había mucho trabajo detrás de ese juguete que tú veías puesto en un anaquel. Porque obviamente para llamar tu atención, en esos años no bastaba con hacerte un anuncio en internet que te demoráis 2 segundos y te lo hace el chat GPT, ¿cachai? No, en ese momento teníais que tener un equipo de marketing, teníais que tener diseñadores, teníais que tener ilustradores, ¿cachai? Entonces la manera en que a ti captaban tu atención era mucho más difícil que la manera en que captan tu atención ahora. No era económico hacerlo, entonces había mucha inversión, mucha cabeza, mucho ensayo y error, ¿cachai? Entonces literalmente el producto que a ti te ponían en exhibición era algo que realmente era fuera de la norma, ¿cachai? Era algo que hasta el día de hoy sigue siendo admirado por mucha gente, ¿cachai? No te digo por el común de la humanidad, pero la gente que nos apasiona el mundo del coleccionismo, el mundo del juguete en general, lo apreciamos, ¿cachai? Lo atesoramos y tratamos, entre comillas, también de mantenerlo, preservarlo, transmitirlo, ¿cachai? Hacerlo público, darlo a conocer, ¿cachai? Que no se pierda, porque fue una época brillante para el mundo del juguete. Hay otro hito importante, yo creo que para cualquier coleccionista de Transformer, que es el año 99, cuando se lanza la serie conmemorativa de 15 años y comienzan las reediciones ya derechamente como una parte habitual de lo que van a hacer las marcas desde ese minuto hasta hoy, básicamente. Veo que tú tienes hartas en tu colección. Yo también, ahí te puedo confesar que ahí fue mi punto de partida a volver a encantarme con los Transformers. ¿Qué te pasó cuando sale esa serie? ¿Cómo te enteraste? ¿O te enteraste tarde? ¿Te enteraste después? ¿Cómo fue volver a poder tomar un Starscream, ser sellado, abrirlo, o un Megatron, o un Optimus Prime, etcétera? Sí, mira, recuerdo muy bien lo que tú mencionabas, Alexis, que cuando obviamente todo esto va de la mano de la apertura de la internet y también un poco de la mano de que volvieron a aumentar las importaciones de empresas chicas, locales, que no eran tan cadenas de jugueterías como muy establecidas. Empezó también eso a proliferar las pequeñas tiendas de coleccionismo en Providencia. Particularmente el epicentro fue el Portal Lion, según recuerdo. Sí. Entonces como que toda esa como reedición del fenómeno Transformers por esos años también fue muy de la mano de mayor conocimiento de la historia de esta franquicia, pero también un mayor acceso a los productos. Había mucha más gente que tenía un acceso a una tarjeta de crédito. Claro. Había mucha más gente que tenía la posibilidad de comprar en eBay, ¿cachai? Y si no, de alguna manera te la arregláis. Pero la vez que me enfrenté a estas reediciones de Takara fue cuando vi, en aquel entonces era de remate.com, sí, el abuelito del actual Mercado Libre, alguien vendía un Megatron, ¿cachai? Y esa fue mi primera figura cara que compré en eso entonces, y junté las 100 lucas que me costó en ese momento con mucho esfuerzo, y tuve el gusto de sacar al Megatron de su caja, transformarlo por primera vez, pegarle todos los stickers derechito, porque en esos años tú cachai que venían los stickers, entonces los niños se lo pegaban, pero puta, lo pegáis acá en la cabeza, aquí en cualquier lado donde calzara, ¿cachai? Pero la sensación de tener una figura completamente nueva en tus manos de esos años fue algo inexpresable, ¿cachai? Realmente fue muy, muy, muy relevante para mí. Yo me acuerdo que me pasó lo mismo que tú. Yo recuerdo claramente que uno de los primeros que compré después de esta wave salió el 2001 la Collector Series, que era esta como con libro. Las de Dreamwave, sí. Sí, las de Dreamwave. Y uno de los primeros que compré fue Trax. El número 4 creo que es. Y cuando lo abrí, ese olor a plástico, dije, este olor a plástico no lo sentía desde 1988. Qué rico volver a abrir como dices tú,
rígido, con sus stickers para pegar. Sí, con sus 3 puntos de articulación. Sí, no, muy rica la sensación y yo dije, aquí no, yo no paro de no. Ya dije, me re-enamoro de esto y es cuático porque no sé si te pasa que al transformar uno de estos monitos, por simples que sean, algunos, otros no, tienen ese encanto que te dice, no, me encantan estos monos, Sí. me encanta lo que producen. Yo creo que los gustos de las personas son tan variados como personas hay en el mundo, obviamente. Pero hay ciertas cosas que a ti te hacen más clic que a otra persona. Por ejemplo, en tu caso yo sé que te gustan Transformers, ¿cachai? Y para ti Transformers es lo máximo. Te pueden gustar otras series, yo sé que te gusta Yo, sé que te gusta Master, pero Transformers genera ese mismo nivel de pasión que yo siento también. Que es como algo que realmente quizás no pude explicar. Es un gusto adquirido o fue como la niña de tu ojo, por decirlo que está ahí. Pero yo creo que el hecho de volver a transformar un Transformers de esos años, nuevo, fue una sensación muy heavy, ¿cachai? Y quizás también despertó o avivó ese interés, bueno, que estaba como dormitando por mucho tiempo, ¿cachai? Sí. Y nos dijo, ya cabrón, póngase a juntar platita que aquí vamos nuevamente. Y en esa época, muchos a lo mejor de los amigos también en la casa, yo estaba en la universidad, recuerdo, y no había los medios como para comenzar a generar una colección, porque básicamente estos personajes, estas reediciones salían cada 5 meses, 4 meses. Yo en lo personal las compraba en Japón, por lo tanto no las compraba acá en Chile por Mercado Libre. Yo sé que había personas bien conocidas en ese minuto que vendían. Y yo empecé a emular eso, me acuerdo. Yo siempre lo cuento en mi canal, que yo traía 5 figuras, vendía 4 y con eso pagaba la Costa mía. y la tercera. Sí. Y así logré hacer una colección que hasta el día de hoy me acompaña, que para mí es increíble pensar que esa colección hoy tenga 20 años. O sea, el tiempo pasa volando, pero ocurre que uno estaba en la universidad, no había los medios. ¿Cómo te la arreglabas tú para poder pucha, esa figura que anunciaron, o cómo hacer que la quiero y la quiero tener? Y sé que, porque si uno no iba ahí cuando sale, después... Es que eso era algo que no sabíamos. Que Claro. no sabíamos de repente cómo está el tema de la especulación. En esos años literalmente lo único que nos importaba era la disponibilidad. Claro. Y no pensábamos que esto iba a seguir subiendo, sino que decíamos, si se agota, se agota, ¿cachai? Claro. Entonces, la ventana de oportunidad que manejábamos en ese entonces era bastante más estrecha, porque los recursos eran más limitados, ¿cachai? Entonces, de repente, si teníais la oportunidad de comprar una figura, lo hacías nomás. ¿De dónde saco la plata? No sé. Da igual. Yo creo que muchas veces junté hasta la chaucha más mísera para comprar mi figura. Ya. En eso entonces, cuando estaba en la universidad, sí, lo hacía. Me saltaba los almuerzos, me quedaba sin carretear, lo que fuera, ¿cachai? Pero creo que la necesidad de tener esa figura que se te había metido entre ceja y ceja era lo más importante, ¿cachai? Sí. Aparte, tampoco teníamos las obligaciones que actualmente tenemos, entonces había un poco más de libertad, pero menos recursos, pero había más creatividad. Y eso es cuático. Es bonito en pensar en ese tiempo porque son los inicios de algo que hoy es bastante más común, que el coleccionismo se ha vuelto, por lo menos en nuestro país, en los gringos siempre ha existido, pero acá en Chile no era muy habitual ver líneas o gente que coleccionase a gran escala, por ejemplo. Yo considero que la colección que vamos a ver es una colección de gran escala, pero no era común antiguamente. Porque además, claro, el mercado estaba menos desarrollado, pero en Chile tampoco estaba tan... Ahora es más habitual. Sí, es que yo pienso que es una cosa como cultural, entre comillas, no solamente asociado al tópico que estamos tocando hoy día, sino que en general el tema del hobby como actividad recreacional siempre fue un poco visto como de lejos, ¿cachai? Como algo como que no era necesario. Básicamente como que era como... No tenía sentido para mucha gente. Claro. Pero con el paso del tiempo, la gente se da cuenta que el hecho de tener una colección de lo que sea es parte de tu personalidad. Es como tú vas como dándote un gusto, como vas expresando lo que a ti te interesa, la manera en que a ti te interesa. Entonces, como que en ese aspecto, como que a medida que van pasando los tiempos, la gente va apreciando más el arte del coleccionismo, de lo que sea.
pero ya no es un tema tabú tampoco. Decir que soy coleccionista actualmente a nadie le importa un bledo. Claro, es que antiguamente tenía como una carga, ñoño, nerd, no sé, como raro, friki, qué sé yo. Porque, por ejemplo, con tus pololas, ¿cómo lo veían esto? ¿Cómo lo manejáis? O tu familia, no sé. Mira, siempre hubo ese tema como que lo miraban un poco así como de lejos, ¿cachai? No entender un poco que había una pasión detrás de eso, que había como algo estructurado detrás de eso, sino que muchas veces se veía como un pasatiempo, eso es, se veía como un pasatiempo más que un hobby. Un pasatiempo puede ser algo que tú le dedicáis 5 minutos a la semana y después te olvidáis, pero el hobby yo creo que es como un poco más permanente en tu vida, ¿cachai? Y lo vais desarrollando, lo vais puliendo, lo vais como haciendo crecer. En mi caso, el hobby, muchas veces la gente lo veía como un pasatiempo, o como algo como una, ¿cómo se podría decir? Como una rareza, como algo peculiar, ¿cachai? Porque decían, ¿por qué alguien de cierta cantidad de años va a tener tantos juguetes, ¿cachai? Claro. Pero después van entendiendo que es no solamente el juguete en sí, sino que es como todo lo que hay detrás del juguete, todo lo que convive con esa colección, ¿cachai? El trabajo, la determinación, el esfuerzo, la constancia, la perseverancia. Sí, armar una colección, yo creo que hay un error conceptual en esto, ¿cachai? Armar una colección no es algo que tú hagas de un día para otro. Armar una colección es algo que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere perseverancia, ¿cachai? Y muchas otras cosas que le puedo decir. Pero yo creo que para hacer una gran colección tenéis que tener mucho tiempo en esto, ¿cachai? No es una cosa que yo vaya comprando. No, porque al final eso se transforma netamente en consumir algo. Exacto. Pero coleccionar algo, armar una colección, requiere un proceso mucho más extenso. Ahora, por ejemplo, este proceso que tú llamas, porque hoy existe mucha disponibilidad y mucha más facilidad de acceso a nuevas piezas. Por ejemplo, Transformer tiene una serie de líneas, en este caso, o Motu tiene una serie de líneas. Esta sobredisponibilidad o hiperdisponibilidad igual te obliga de cierta forma a ser más selectivo, de cómo definir líneas de colección. ¿Cómo ha ido evolucionando en ese aspecto tu forma de tu yo coleccionista? Mira, yo creo que he pasado por muchos estados de colección. En algún momento fui muy completista, es decir, el completista es una persona que se define como que quiere todo de esa línea o sublínea, en todos los colores, en todos los sabores, lo que venga. Pero después tú te das cuenta que no sé, quizás eso no es lo tuyo. Entonces te vas poniendo como un poco más selectivo. Y a medida que pasa el tiempo y tu colección va creciendo, te das cuenta que muchas veces el coleccionista completista enfrenta algunos desafíos que el coleccionista que elige más bien con pinza lo que le gusta, no enfrenta, ¿cachai? Entonces ahí tú tenés que ir viendo o decantándote por lo que te gusta y haciéndolo calzar con tu presupuesto, con el espacio que tienes disponible y todo lo demás. Claro. Sí, al final es como un rompecabezas. Sí, y a eso súmale otras variables, como por ejemplo si eres coleccionista de más de una línea, ¿cachai? Y ahí entras en otra dinámica y te enfrentas a otras dificultades, ¿cachai? Entonces ahí hay muchos tipos de coleccionistas como se te pueden ocurrir en realidad, ¿cachai? Oye, ¿y tú crees que alguna vez finaliza alguna colección o uno nace chicharra y muere cantando, como se dice? Mira, yo creo que el ser coleccionista es como parte de la personalidad de cada persona. Hay personas que les gusta mucho el deporte, otras personas que les gusta mucho la música. A mí me gusta mucho coleccionar. No es lo que me define como ser humano, pero es algo que es como muy, muy propio en todos estos años de existencia que tengo, ¿cachai? Entonces yo creo que, independiente de que si algún día perdiera mi colección, yo creo que igual partiría de cero con otra cosa. Yeah. Sea Transformer o alguna otra gran serie de los 80, o lo que fuera. Porque, mira, te voy a traer una anécdota del año cero, ¿cachai? Mi mamá, que yo heredé el gusto del coleccionismo gracias a ella, porque ella es una gran coleccionista de música y libros. Me decía que yo lo primero que coleccioné en mi vida fueron tapas de botella. Entonces partí juntando tapas de botella. De repente iba a encontrar una tapa y la guardaba. Y después llegó un momento en que tenía 300 tapas de botella, todas distintas. ¿Cachai? Y después me dio por coleccionar botones. Yeah. Entonces de repente acompañaba a mi mamá a tiendas de ropa americana. Y ¿sabes qué, bueno? Le sacaba los botones a los chaquetones y llegaba a la casa con botones de distintas formas y tamaños, ¿cachai? Entonces yo creo que también hay un tema de que el coleccionismo se lleva en la sangre, a la larga, ¿cachai?
Y no porque ahora deje de coleccionar, no quiere decir que más adelante no lo vayas a hacer de nuevo, ¿cachai? Si esto uno es reincidente, la verdad. Sí, no, y es una forma de vida en el fondo. Yo creo que se va transformando como en... Yo creo que a título personal yo te lo puedo hacer como como lo veo, que es como alguien que incorpora el deporte a su vida. El coleccionismo es igual, uno lo incorpora a su vida y de alguna forma siempre estás mirando, siempre estás pensando en qué vas a agregar a tu colección. O qué mejorar. Exacto, pero el hacerlo compatible con la vida de uno, yo creo que es lo fantástico de esto y que sea parte de como, no sé, en tu caso tú tienes hijos, yo también tengo hijos, de que ellos también comprendan esta afición que uno tiene y le tengan cariño y la respeten. Sí, exactamente. Por ejemplo, ¿tú cómo lo haces con tus hijos? Porque uno de los grandes temores generalmente de los coleccionistas es que, el hijo te va a agarrar la colección, te va a romper un monito delicado, no sé qué. Sí, mira, yo tengo la fortuna de tener 2 niños, uno de 12 y uno de 8. Y el de 12 creció desde muy temprana infancia rodeado de juguetes. De los míos de él. Entonces para él el tema de las cajas, del cuidado de los juguetes, de la colección misma, es algo muy natural, que se le da muy bien a él. Me acompaña al persa, de repente le gusta, acuñó también como que repetimos el tema de la cacería. Entonces, me dice, oye papá, vamos de cacería al persa. Oye, vamos de cacería al persa. Entonces es como un poco mi compañero de crimen en este tema. Entonces vamos al persa, recorremos todas las calles, todos los galpones, después nos comemos algo por ahí, seguimos buscando, lo pasamos muy bien. Arturo entiende muy bien lo que es el arte del coleccionismo. Perfecto. ¿Cachai? Y para él no es desconocido el tema del juguete y cómo, entre comillas, tratar a un juguete de 40 años. ¿Cachai? Él también tiene sus juguetes, muchas veces los customiza, yo lo dejo, no se lo prohíbo porque son sus cosas. ¿Cachai? Claro. Pero sabe que los juguetes del papá son más viejos, son más delicados, tienen otra connotación en realidad, ¿cachai? Pero yo muchas veces en el caso de He-Man, que tenía la posibilidad de comprar 2, me queda uno para mí y otro se lo regalé a mi hijo. Los nuevos, los Origins. Los Origins, ¿cachai? Entonces le di la posibilidad de él abrirlo, sacarlo, jugarlo y hacer lo que quisiera en realidad. Siempre obviamente diciéndole, mira, el juguete es para ser jugado, ¿cachai? No para ser maltratado por ser maltratado, ¿cachai? Pero él entendió desde muy pequeñito el significado de un juguete. Y me alegro mucho de habérselo podido dar, porque él sabe de repente que el juguete te abre otra dimensión que la pantalla jamás te va a dar. ¿Cachai? Es lo físico, lo tocar. Exactamente. Y la creatividad. Porque ya un niño de esa edad que customice sus juguetes de la manera que quiera hacerlo, ya tenéis la tarea hecha. Sí, no, es genial. Yo eso lo aplaudo porque estamos en una época en que los niños están muy absorbidos por las pantallas y siempre se oye o se escucha decir de que los niños cada vez juegan con menos juguetes y todo eso. Pero uno tiene una pequeña trinchera donde darle la peleas. Exactamente. Y es bonito eso. Exactamente. Oye, César, y otra cosa que te quería consultar es cuando tú ya empieza este camino de coleccionismo, ya empezaste a comprar, han aparecido líneas de colecciones. ¿Qué te pasa cuando ves que en internet se vuelve una vitrina para lo que tú haces? Encuentras gente que hace algo parecido a ti y en el fondo encuentras el lugar de encaje que en algún minuto fue como, es una peculiaridad de él, porque uno generalmente en el entorno cotidiano no se encuentra con gente que haga lo mismo que uno y uno es como el rarito del grupo. Pero cuando tú conectás con otra gente que hace lo mismo que tú, que tiene los mismos gustos, que te entiende, ¿qué te pasó a ti como coleccionista? Mira, yo creo que en esos años que coincidentemente me puse a coleccionar de manera un poquito más organizada, empezaron como a crearse los primeros grupos de fanáticos en Chile. Y esos primeros grupos de fanáticos en Chile eran los que organizaron las primeras expos o las primeras convenciones. Entonces tuve la fortuna de participar en el primer grupo de fanáticos de Transformers, que se llamaba en aquellos años Transformers Chile, y tuvimos la fortuna así mismo de realizar las primeras exposiciones de Transformers temáticas en el planetario Lusach. Entonces, junto con otros grupos de fanáticos de aquellos años, llevamos a cargo esa tarea que fue
de mucho amor por lo que nos gustaba, por lo que nos apasionaba, ¿cachai? Y fue muy gratificante que ese grupo así como semillero de coleccionistas después fue extendiéndose, ampliándose, ¿cachai? Ya en lo que haya terminado actualmente ya me es un poco indiferente, pero fue muy reconfortante haber sido parte de esa primera camada organizada de coleccionistas, que ya después, entre comillas, normalizó, generalizó y popularizó el término coleccionable, ¿cachai? El ser coleccionista ya dejó de ser una actividad que solamente hacías en tu casa, sino que la empezó como a llevar al gran público, ¿cachai? Oye, y en este crecer de las comunidades, también evidentemente que al ser una cosa más mainstream, por llamarlo de alguna forma, empieza a aparecer la especulación. Tanto con figuras nuevas, reediciones, figuras antiguas. ¿Cómo es tu análisis de este fenómeno? ¿Qué te parece? ¿Es una práctica positiva, negativa? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que actualmente el coleccionar sigue siendo una labor como bien apasionante, pero hay muchas razones nuevas por las cuales la gente se está acercando a un hobby. Y esas razones no necesariamente son de pasión o de interés, sino son más bien, como decís tú, especulativas. De cuánto puedo sacarle yo a este juguete antiguo, de cuánto puedo yo ganar con esto, ¿cachai? Y esas nuevas razones de coleccionar no me parecen tan positivas, ¿cachai? Porque en el fondo tú estás especulando con un hobby. Y al especular con un hobby así, de repente saltar los precios o generar una especulación innecesaria en los valores de las figuras o de lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista no me parece bien. Por otro lado, masificar el arte del coleccionar no me parece malo, per se. Pero glorificarlo en exceso tampoco me parece algo que sea bueno, ¿cachai? Porque hay gente que ve esto como un bien de lujo, ¿cachai? Diciendo que es una cosa, una actividad de pasión, ¿cachai? Yo lo veo como una afición que está empujada por la pasión, no necesariamente por el lucro. Claro, o sea, tú no eliges la figura conforme a lo caro que cuesta, sino porque es la que te gusta. Sí, es decir, efectivamente me gusta saber que lo que colecciono tiene un costo, tiene un precio en realidad, ¿cachai? Que no es insignificante, pero eso no es lo que me motiva a mí para querer tener cada día algo un poquito mejor, ¿cachai? No estoy pensando en que quiero, capitalizar todo lo que tengo, sino que para mí esto es simplemente el gozo de coleccionar. Ahora, una pregunta que todos los coleccionistas nos hacemos y probablemente muchos en sus casas puedan hacérseles. ¿Qué pasa con la colección cuando uno deja este planeta? ¿Qué has pensado en eso? ¿Te lo has planteado? ¿Lo has conversado con tu señora? ¿Tienes plan Z para ese momento que nadie quiere pero que eventualmente puede ocurrir? Mira, no sé si mi hijo o alguno de mis hijos quiera seguir en los mismos términos que estoy coleccionando yo actualmente, porque tengo una acumulación grande. Entonces no sé si es manejable por otra persona que no tenga el conocimiento o que no tenga el mismo interés o que no tenga los mismos medios o la misma disponibilidad. Entonces eso es un poco complicado para mí. No puedo decirte que tengo una receta para el porvenir. Pero lo que yo le he dicho a mi señora, que es el día de mañana, si por alguna razón no estoy, se puede asesorar por un par de amigos que yo sé que con total lealtad le van a orientar con cuáles son los precios para que ella venda las cosas. Ella venda en realidad las cosas, porque yo creo que a la larga también eso se transforma en algo pecuniario y es lo que es, ¿no? Porque yo no quiero que esto termine 3 por lucas, ¿cachai? Porque yo vengo del más allá, bueno, los mato. Te juro que los mato. Resucitamos, no sé cómo. Sí. Yo a mi señora le tengo dicho que le voy a dejar un Excel con todos los valores más o menos estimados de algunas cosas. Yo no tengo una colección tan grande como la tuya, pero hay cositas que tienen su precio, su valor. Pero de verdad a mí me pasa lo mismo. Yo creo que es difícil que alguien que no haya vivido esta época le tenga el aprecio que nosotros le tenemos a estas series. O el gusto también. O el gusto, claro. Porque en mi caso personal, a mi hijo le gustan mucho los trenes, ¿cachai? Claro, y él creció viendo la serie de Thomas and Friends. Entonces, para él los trenes son como lo que para mí son los Transformers, ¿cachai? Claro. Entonces, yo no puedo obligar a mi hijo a que le gusten exactamente las mismas cosas que a mí. Yo me conformo con que él
entienda el concepto de coleccionar, ¿cachai? Y que valore el arte del coleccionar, porque el coleccionar no se agota con ir al supermercado y comprar lo que esté al frente tuyo. El coleccionar para mí es algo no más trascendente, pero es algo más complejo, ¿cachai? Porque coleccionar no es una acumulación random de cosas, es acumular conocimiento, acumular experiencias, ¿cachai? Conocer gente en el camino y es conectar con otras personas, ¿cachai? Eso es súper importante, porque, bueno, de hecho nosotros no estaríamos acá por esa razón. Nosotros con César nos conocimos en esa época en que yo vendía figuras. Exactamente. Y ahí trazamos amistad y empezamos a conversar, evidentemente, sobre los Transformers, pero es bonito. A mí, yo considero que pese a que alguien podría pensar de que coleccionar juguetes, figuras a nuestra edad sería algo como superficial en apariencia, pero no sé si a ti te pasa, pero siento que a medida que uno va envejeciendo, como que va conectando mejor con personas que tienen aficiones similares a las tuyas. Es bonito conectar con gente que tiene esta misma afición, que sabe, podemos conversar el mismo idioma, que nos apasiona lo mismo en términos de emocionarnos por ver, no sé, una figura X de tal año y decir, oh, este detalle yo la vi en este catálogo, yo la vi en esta tienda. Y hay un sinfín de personas que conectamos por lo mismo y que al final genera una suerte de comunidad que es invisible, pero está ahí. Está ahí. Sí, es cierto lo que tú dices, Alexis, porque creo que el coleccionismo en general genera o crea esas sinergias en el cual tú vas como generando amistades, vas generando conexiones, ¿cachai? Y esas amistades van evolucionando casi como la misma manera de tu colección. No son cosas como que se agotan rápido, sino que como que se van como desarrollando a lo largo de los años, ¿cachai? Van teniendo más elementos que la van enriqueciendo, la van como mejorando quizás, ¿cachai? Y no necesariamente hablamos una vez al mes quizás, pero se mantiene como ese hilo. Sí. Que es como el vaso comunicante en realidad. Sí, es entretenido, por ejemplo, hablar de la figura que va a salir 2 meses más, es decir, oye, yo la voy a traer de acá, ¿dónde te la vas a conseguir tú? Sí, yo lo que sí, también soy súper objetivo en el tema de que no todo es bueno ni todo es bonito, claro, sino que también en el ámbito del coleccionismo también hay mucha envidia, hay mucha competencia desleal, hay mucha mala leche, hay mucha envidia por otro lado, ¿cachai? Entonces también es cierto que está ese fenómeno. Como toda actividad humana, hay cosas buenas y cosas malas. No voy a romantizar esto como algo súper bueno, ¿cachai? Porque también tiene sus lados negativos, también tiene sus malos ratos. Pero yo creo que como toda arte, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿cachai? Y hay personas que te generan mucha alegría y otras personas que te generan muchos malos ratos y quería ahorcarlos, ¿cachai? Pero yo creo que a la larga es como eso, es como la vida misma, ¿no? Sí, la raya para la suma siempre uno termina quedándose con lo bueno. Yo creo que esta cuestión del coleccionismo tiene tantas cosas positivas que yo en lo personal me quedo con lo bueno, me quedo con el camino recorrido mirado para atrás, como a toda la gente buena onda que conocí, que pudimos conversar. Quizás una figura puede ser una excusa para conversar un buen rato y pasarlo bien y tomarse una cerveza disfrutando, viendo una figura de plástico. Por eso, saluda. Oye, sí. Saludcita con Megacon. Como vimos, el coleccionismo es más que tener objetos, es conectar con nuestra propia historia, ¿cierto? Si eres de los nuestros y sabes lo que es perseguir esa pieza imposible, déjame en los comentarios cuál ha sido la figura que más te ha costado obtener. Si quieres ver en detalle la impresionante colección de Transformers de César, donde encontraremos piezas realmente únicas, acá en la esquina te dejo el video para que vayas y lo veas. Yo soy Frognum, suscríbete para más aventuras de coleccionismo como esta. Nos vemos en el próximo video.